A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
preguntar. ¿Ah? Si me da la señal, no tarde, ¿qué le pasa? Yo digo el Nintendo de eso. Comienzo la primera semifinal. Primer balón para Rosalía. Balón para el número 7, Cerdeira. Robo de Cambre. Balón para Cibrán. Inicia el contraataque. Estos dos equipos estaban encuadrados en el grupo norte. Se han enfrentado 4 veces este año, con un balance de 3 victorias para Rosalía y 1 victoria para Cambre. Balón en manos de Gil. Rebote para Sergio Lluvero. Bueno, vemos que el partido va a ser bastante rápido, ¿no? Los dos equipos saliendo en contraataque e intentar meter las primeras canastas rápidas. Y tenemos balón para Cambre.
Bastantes imprecisiones en este inicio de partido, se notan los nervios de los dos equipos. 4 ataques sin ni una sola canasta al momento. Triple de Cibrán que no entra, rebote para Carlos Gil. Otra transición que falla. Primera canasta para Cambre. Para el número 15, Amir. Estrenamos esta primera semifinal, esta fase de ascenso con la canasta de Cambre. Vemos que Rosalía intenta jugar un juego bastante rápido, yendo mucho a canasta, y tenemos los dos primeros tiros libres para Carlos Gil. Carlos Gil, el número 10 de Rosalía, probablemente el jugador más destacado del equipo santiagués. Primer tiro libre dentro. Va con el segundo tiro libre. Dentro también, empata el marcador. 2-2. Y ataca Cambre. Balón en el poste bajo para Sergio Lluvero, inicia la penetración, falla la canasta. El balón está en manos del equipo de Rosalía, contraataque, entre dos pases llegan a canasta. Otra vez Carlos Seijo. Y primer triple de la semifinal por parte de Yago Fernández. Bueno, probablemente el mejor tirador, ¿no?, que tiene Rosalía, y que en el primer lanzamiento pues consigue su primer triple. Quiere dar respuesta a Cambre con un triple, pero lo falla. Rebote para Carlos Seijo. Inicia la transición. Carlos Gil. Canasta. 2-7 para Rosalía. Otro triple de Cirbá. Este sí entra. 5-7. Mucha actividad en defensa por parte de Cambre. Un juego más rápido con indirectos por parte de Rosalía. Y segunda falta del equipo de Cambre. Número 9. Cibrán. Como vemos los primeros cambios en el partido. Se retiran Sergio Lluvero y Pablo Rabadán. Entran a pista Aarón Bo y Pepe Valcárcel. Un juego más pausado ahora por parte de Cambre, con indirectos. Y otro contraataque más para Rosalía, Yago, y balón para Cambre. Primera falta para el Falta Josué Mujica. Deshace los cambios el entrenador de Cambre. Vuelven a pista Sergio Lluvero y Pablo Rabadán. Se van Amir Valcárcel y el 21 Jorge Mateo. Banda para Cambre. Y balón para Rosalía. Bueno, vemos que Cambre por lo general juega un
baloncesto un poco más pausado que Rosalía. Rosalía mucho 1 contra 1, mucho contraataque cuando recuperan balón. Tiene el balón Carlos Gil, entra canasta, coge su propio rebote y falta. 2 tiros para Carlos Gil. Como era de esperar, aglutinando el juego ofensivo de Rosalía, Carlos Gil. Falta de Pepe Valcárcel. Primera. 2 tiros para Carlos Gil. Tuvo 2 anteriormente, metió los 2. El tercero también entra. Mucha igualdad en estos primeros minutos, muchas imprecisiones por parte de los equipos. Se nota que los dos equipos están con nervios lógicos a estas alturas del partido. Me imagino que a medida que vayan transcurriendo los minutos se encontrarán más cómodos. Defensa agresiva de Rosalía, no permite ir a canasta a Cambre. Y un tiro bastante forzado de Cambre. Y ataca a Rosalía. Tiene el balón Yago en sus manos. Triple y segundo triple de Yago para poner el 5-12 en el marcador. Canasta de Aarón. El número 7, Aarón. Tiro de Carlos Gil, media distancia, fallo, rebote para Cambre. Bloqueos en la cabecera, otro bloqueo más. Y canasta para Cambre, 9-12. Agresivas las dos defensas y recupera el balón Cambre. Nuevos cambios por parte de Cambre, salta a la pista el número 10 Pascual y otra vez el número 14 Julio Flores. Y por parte de Rosalía. Y el 9 Cibrán. Por parte de Rosalía se va el 34 Jorge Pillado y el número 26 Josué Mujica. Entran el número 4 Carlos Valdés y el número 66 Antón Soto. Corre otra vez Rosalía, pierde el balón, sale en contraataque Sergio Lluvero y saca 2 tiros para Óptica Cambre. Los 2 primeros tiros libres, si no me equivoco. Tiros libres para Cambre, yo creo que Rosalía lleva otros 4. Tiro libre para Sergio Lluvero, Rosalía abandonó la pista Antón Cerdeira y entró Lucas García. Segundo tiro libre para Sergio Lluvero. Falla y deja un marcador de 10-12 a falta de 3 minutos para el primer cuadro. Balón para Antón Soto en el puesto bajo, pinta. Canasta y adicional.
vemos que Rosalía, cada vez que recupera balón, intenta salir corriendo y intentar meter canasta lo más rápido posible para que la defensa no se organice. Nuevo cambio en Cambre, vemos que el entrenador Javier Rodríguez mueve mucho el banquillo en este primer cuarto, sale a la pista Sergio Rivero y vuelve el 15 Amir. Salta en el fondo para Cambre con 10 segundos de posesión. Tiro de Amir fallado, rebote para Yago. Sale en transición el equipo de Santiago. Balón para Yago. Falta personal. Y como es la quinta, ya serán tiros libres para el número 5 Yago. Se va de la pista por parte de Cambre el número 13 y entra el número 2, que es su primera aparición en pista, Luis Montenegro, el jugador más veterano por parte de Cambre. Bueno, de Cambre y seguramente de la liga, ¿no? Con nuestro querido Gus de la Final Four. Segundo tiro libre para Yago, dentro. 10-17 en el marcador. Vemos una pequeña brecha de Rosalía en este primer cuarto. Que bueno, entiendo que Cambre intentará responder ahora y acercarse un poquito en el marcador. En este primer cuarto dos juegos muy diferentes, ¿no? Por parte de Cambre un juego más estructurado, 5 para 5, y Rosalía pues cada vez que puede intentando correr y atacando en transición. Triple para Rosalía. Antón Soto pone la máxima diferencia del partido. Más 10 óptica Cambre, 20 Rosalía. Tiempo muerto solicitado por el entrenador de Cambre, Javier Rodríguez. Bueno, Borja, ¿cómo estás viendo estos primeros 8 minutos? Desde tu experiencia como jugador, aunque ahora mismo estás en plena recuperación. Bueno, los dos equipos entiendo que saldrían con los nervios normales de una fase de ascenso como esta, porque no es un partido como otro cualquiera de la liga. Primera semifinal que da billete para la final, que decide el equipo que asciende y juega para el año la Liga EVA, y estar currando todo el año para un objetivo y perder el primer partido, pues entiendo que no le gustará a nadie, así que los dos equipos peleando por ello. Bueno, probablemente son dos equipos que se conocen mucho, ¿no? Que los dos estuvieron encuadrados en el grupo norte. Sí, al final 4 partidos en esta liga, pues se conocerán de sobra unos a otros, porque recordemos que en esta competición hay una primera fase de un grupo norte donde estaban encuadrados tanto Rosalía como Cambre, y un grupo sur donde estaba, por ejemplo, el Sigaltec CLB que juega la segunda semifinal, y otro del grupo norte como Ferrol. Y vamos a retomar el partido. Balón para Cambre. Hubo un cambio otra vez por parte de Cambre en el puesto de base, jugando ahora Aarón. Canasta de mucha calidad de Julio Flores para poner el 12-20 en el marcador. Bueno, y vemos que por parte de Rosalía entró Álvaro Bellón por Yago Fernández. Y vemos la canasta de Carlos Gil, muy buena canasta.
jugador que le gusta mucho ir a canasta, tiros de media distancia, mucha calidad. Máximo anotador con Fernández de Rosalía, 8 puntos cada uno, de los 22, 16 puntos en 2 jugadores. Otra vez con el balón, Rosalía, triple de Antón Soto, que no va. Y balón para Cambre, que intenta salir en contraataque, que es parado. Número 9 de Rosalía para parar esa transición. Aún no tiene tiros libres Cambre porque es la tercera falta. Y 5 segundos en el saque. Recupera balón Rosalía. Vemos que las defensas están siendo agresivas. No encuentra un quinteto por ahora estable Javier Rodríguez por parte de Cambre. Yo creo que, si no me equivoco, es el séptimo o octavo cambio que hace en el primer cuarto. Mucha rotación por parte de Cambre, menos por parte de Rosalía. Sistema para Carlos Gil. Triple liberado. Allá rebote para Cambre por parte de Amir. Vemos que Cambre renuncia a salir en transición, a correr. Y eso por ahora no está dando sus frutos. Otra canasta de mucho mérito por parte de Julio Flores para acercar a Cambre en el marcador. Quedan 2 posesiones. Triple para Rosalía, fallado, rebote en ataque, que es recuperado por Cambre. Sale Sergio Lluvero con el balón. Y triple que falla, pero 3 tiros para Julio Flores. Falta personal del 49 de Rosalía. Álvaro Bellón. Y vemos la primera aparición de Hugo Álvarez. Jugador con pasado en el CLB, pasó por las categorías inferiores del CLB. Jugador que pertenece a la generación de Aaron Mobu. Y algún que otro jugador más que está en la primera plantilla, que disputará la semifinal. Primer tiro libre dentro. 9 segundos para finalizar este primer cuarto. Segundo tiro libre dentro. 16-22 en el marcador. Y tercero fallado con rebote para Rosalía. Recupera el balón Cambre a falta de 4 segundos. Triple liberado para el número 15. Falla. Y coge el rebote Hugo debajo de canasta. Pero consigue un jugador de Rosalía bajonar el tiro. A canteira non para. A porta non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten.
Bueno, vamos a ver cómo salen los dos equipos en este segundo cuarto. Primer cuarto dominado por Rosalía en cuanto a ritmo, el dominio que no se refleja en el marcador, porque llegaron a tener una renta de 10 puntos que con las dos canastas de Julio Flores más la falta recibida en el triple, pues se acercaron a 6 puntos a Cambre. Siguen por parte de Cambre el 9 Cibrán, el 21 Jorge Mateo, el número 6 Hugo, el número 15 Amir y el 0 Raba. Y por parte de Rosalía, Álvaro Bellón, Antón Soto, Carlos Valdés, Carlos Gil y Lucas García. Canasta al contraataque para Antón Soto. Me llama la atención, Borja, creo que Carlos Gil no ha descansado. Sí, creo que sí, ahora no estoy seguro, pero creo que sí, pero bueno, el paso sí descansó. por el banquillo fue un poco anecdótico. Triple del 0 de Pablo Rabadán para Cambre, 19-24 en el marcador. Buscando a Carlos Gil en el poste bajo. Vende la canasta. 10º punto para Carlos Gil. Bueno, vemos que el balón, cuando lo tiene Rosalía, mucho tiempo de esa posesión la tiene, bueno, podríamos decir que en su mejor jugador, ¿no? Carlos Gil, máximo anotador del partido con 10 puntos. Falta personal del número 66 Antón Soto, 2 tiros libres para el número 15 Amir. No, vemos defensas agresivas, ¿no? Sí, Rosalía sigue apostando por un juego un poquito más rápido, basado en su mejor jugador. Y Cambre apuesta más por un 5 para 5, por sistemas Más parados. más parados. Sí. Anota los 2 tiros libres. Coloca 5 a Cambre, número 26. Mucha agresividad en defensa. Ataque ahora un poco más largo de Rosalía. Vaya el triple liberado. Rosalía intenta salir en contraataque, pero falla el balón al puesto bajo. Será por línea de fondo, balón para Rosalía. Balón para Valdés. Cerca del aro, falla, rebote para Amir. Y sale Rosalía. Triple para Amir, que no va. Y balón sigue siendo para Cambre. 14 segundos de posesión, cambio en Cambre, se va el número 15 Amir, sale el 24 Rivero. Y por parte de Rosalía se van el número 49 Álvaro Bellón y el número 9 Lucas García, y entran Yago Fernández y el número 24 Andrés Blanco. Rebote para Rosalía. Vemos que es uno de los pocos ataques en los que renuncian a salir corriendo. Triple para Carlos Gil, canasta de 3, 21-29 para Rosalía. Es 13 puntos para Carlos Gil. Máximo anotador del partido. Sí, mucho acierto, ¿no? Cada vez que tira canasta no duda, y por ahora con muy buenos porcentajes. Vemos como Rosalía intenta suplir su falta de centímetros en la zona, saltando continuamente al 2 contra 1 cada vez que los tiros de Cambre reciben cerca de zona, y por ahora le está dando resultado. Bueno, sale Hugo Álvarez
por parte de Cambre. Entra Pepe Valcárcel. Saca Rosalía. Balón en su base, Yago Fernández. Antón Soto, triple de Yago, que va para adentro. Máxima del partido, si no me equivoco. Tercer triple para Yago Fernández. 21-32 más 11. Está costando a Cambre encontrar sus ventajas. Nos vemos a Rosalía como colapsa la zona con sus 5 jugadores. Cada vez que entra alguien a canasta, intentan meter a sus 5 jugadores y una vez sale el balón, pues rotar y llegar a esos tiros abiertos. Segunda falta por parte de Rosalía. Saque de fondo para Cambre. Nuevo cambio. Se marcha el 21 Jorge Mateo y sale a pista el 10 Pascual. Tiro rápido. Para el 0 Pablo Rabadán. 23-32. Acercando un poquito a Cambre, que en esta primera parte le está costando meter esos puntos fáciles, ¿no? Sin embargo, Carlos Gil, Dios mío. sin embargo, cuando coge el balón Carlos Gil, vemos que es capaz de generarse esos tiros de media distancia en los que tiene gran porcentaje. Triple para el 10 para Pascual. 26-34 en el marcador para Rosalía. Muy buen pase de Yago Fernández, que acaba fallando Carlos Valdés debajo de canasta. Probablemente la canasta más fácil. Ahora que Rosalía, balón para Carlos Gil, Antón Soto. Falla el flote de Carlos Gil. Vemos que los puntos por parte de Rosalía los aglutinan dos jugadores, Isaac Fernández con 11 puntos y 15 para Carlos Gil. Los puntos de Cambre están más repartidos. Falta del número 66, Antón Soto. Dos tiros libres para Sergio Rivero. Fondo. Fondo. Ya el fondo. No vale dos tiros libres. Se van del partido Antón Soto y Carlos Valdés. Entran Josué Mujica y no alcanzo a ver el número 34, Jorge Pillado. Falta de Yago Fernández. Segunda falta personal. Saque de fondo. La siguiente falta de Rosalía ya serán tiros libres. Y por parte de Cambre vemos que solo en este cuarto solo tienen una falta. 7 segundos. 7 segundos, balón de banda para Cambre. Listo para meter el balón puesto abajo a Sergio Rivero. Ataca la canasta. Y canasta. Dentro de zona para Cambre. Para situar el 28-34 en el marcador. Gran jugada por parte de Carlos Gil. Asistencia a Mújica, que falla debajo de canasta. Contraataque para
Cambre. Pascual entra a canasta, falla, rebote para Rosalía. Sale Yago Fernández en transición. Para, renuncia, contraataque y juega 5 para 5. Bueno, podemos ver que Rosalía no tiene dificultad para encontrar al hombre solo, ¿no? En ataque, muchos triples liberados. Cuando vemos ahora el triple de Pablo Rabadán. Y para el partido el entrenador de Rosalía, Lalo Zoira, con un marcador de 31-34 después del último triple por parte de Cambre. Parece que está encontrando a sus tiradores Cambre, sobre todo en transiciones. Ahora renuncia un poquito a ese juego de 5 para 5 que estaba ejerciendo en el primer cuarto, y esto les lleva a acercarse en el marcador a 3 puntos. Noto el cansancio. Carlos Gil lleva un ratito sin aparecer en ataque. Y 31-34 a falta de 3:43 para la finalización del segundo cuarto. Se va a reanudar el partido. Será balón para Rosalía, que intentará volver a su máxima, ¿no?, del partido, que llegaron a ser 12 puntos y que Cambre paso a paso fue bajando hasta los 3 que tenemos ahora, el +3, 31-34. Ataque largo para Rosalía. Situaciones de indirectos para Carlos Gil. Balón de Mújica. 5 segundos. Se acaba. Tiro de 3 de pillado. No toca aro. Rebote para el 15 de Mújica. Salida en transición de Pascual. Se para en el triple. Falla. Balón para Yago Fernández. Tiro liberado para Carlos Gil. Anota. Y sitúa el 31-37 en el marcador. 18 puntos para Carlos Gil. Canasta fácil de Pascual. De mucho mérito. Contra 2 defensores. Segunda falta de Cambre en el cuarto. Primera falta para Pascual. Nuevo cambio en las filas de Cambre. Salta a pista el número 7, Aarón. Y se va el 0, Pablo Rabadán. A sacar Rosalía. Balón el poste bajo para Gil. Triple de Yago, que no va. Rebote Que para fallo Rosalía. en el tiro de 3. Rebote para Rosalía. Tiro taponado por Amir, que intenta salir ahora en contraataque. Cambre. Triple abierto de Aarón. 36-37. Bueno, vemos que los dos equipos ya se quitaron los nervios
y ya vemos las defensas mucho más duras, los ataques mucho más organizados y como esperamos en esta fase, ¿no? Mucho acierto. Nuevo cambio en Cambre, sale el número 6 Hugo, se va el 13 Pepe Valcárcel. Tercera falta personal. Tercera para Pepe, debido a ahí el cambio. Fondo para Rosalía, tiro desde 4 metros de Carlos Gil, que anota 20 puntos. Y vemos cómo recupera el balón Rosalía, sale Falla el contraataque. pero coge el rebote Rosalía. Tiempo muerto para Javier Rodríguez. 36-41. Están protestando una acción los jugadores del Cambre a los árbitros. Un choque entre dos jugadores en transición, en media pista, que los árbitros no pitaron nada, dejaron seguir el juego. Y más 5 para Rosalía. Máxima igualdad en esta primera semifinal. No era de esperar, dos equipos que se conocen muy bien. Minuto 37 para finalizar el segundo cuarto. Hablaron en la pista los jugadores de ambos equipos después del tiempo muerto. Segundo tiempo muerto solicitado por el entrenador de Cambre. Triple para Pablo Rabadán, que no va, rebote para Rosalía, presionado por Cambre. Consigue llevar el balón al campo de ataque y organizar su Buenísima jugada del 49 para Rosalía, asistiendo a Mújica, canasta de 2 puntos, 36-43. La respuesta de Julio Flores, triple fallado, rebote para Rosalía, que no consigue salvar, balón de nuevo en Cambre. Triple otra vez para Julio Flores, vuelve a fallar. y contraataque para Rosalía. Falta para Pablo Rabadán, segunda personal y 2 tiros libres para Rosalía. Tiros libres para Andrés Blanco. Cambio en Cambre. Bueno, vemos mucho movimiento de banquillos, ¿no? Sí, será el número 6 Hugo, salta la pista Ciudad. Y 2 tiros libres para Andrés Blanco. Menos rotaciones en el equipo de Rosalía. Bueno, al final es una fase de ascenso que tienes que jugar 2 partidos y aunque no te puedes reservar nada porque te la juegas todo en la primera semifinal ya,
pero los dos entrenadores intentando sacar el máximo de sus jugadores y cuando no tienen más, pues Ahora sí que entren jugadores frescos. Sale de pista el número 10 de Rosalía, Carlos Pir, 17 segundos para descansar. Canasta para cambio de Pablo Rabadán, 22 segundos, ataque de Rosalía. Casi roba el balón del 9, Cibrán para Cambre. Sigue el ataque de Rosalía, falta 10 segundos. Tiro de Mújica, no toca Aro. Fallado. Balón para el 7 Aarón. Consigue cruzar el campo en 5 segundos y anotar para dejar el marcador al final del segundo cuarto en 40-45. A canteira non para. A porta non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. La versión un poco más Parado, conservadora, ¿no? Sí. de 5 para 5, buscando sus jugadores interiores. Yo creo que Rosalía eso lo estaba defendiendo bastante bien. Sí, vemos cómo colapsan la zona cada vez que se acerca el balón a la canasta. Son capaces de colapsar con 4, incluso 5 jugadores dentro de la zona. Y después son capaces de reaccionar a los pases abiertos y contestar los triples de Cambre, ¿no? Vamos a ver cómo aguanta Rosalía esta segunda parte, ya que Cambre ha hecho muchas rotaciones. No tenemos las estadísticas, pero yo creo que los jugadores de Rosalía tienen carga de minutos y los de Cambre no. Y tú como jugador sabes que esa carga de minutos empieza a notarse en el último cuarto. Por cierto, ¿cómo va tu recuperación de esa lesión de cruzado? Vamos viendo? bien, vamos bien. ¿Crees que Quinto estarás mes el ya. año que viene para jugar Ojalá, en el segundo equipo del Sigaltec? ojalá pueda volver y retirarme aún en las pistas, ¿no? Ojalá todos lo veamos.
Hablando de eso, un saludo desde aquí a Lorena Castro, que también está en pleno proceso de recuperación, aún no ha sido operada, pero ya está trabajando para volver lo antes posible a las pistas. Y otro saludo a Blanca Manivesa, que está disfrutando de las islas. Bueno, vamos con la segunda parte de la primera semifinal. Balón para Rosalía, con Yago con el balón. Recordamos los intentos por parte de Cambre, el 24 Rivero, el 0 Rabadán, el 21 Arón, el 9 Cibrán y el número 15 Amir. Y por parte de Rosalía, número 5 Yago Fernández, número 7 Antón Cerdeira, Carlos Gil número 10, 34 que ahora mete una canasta Jorge Pillado y el número 26 Josué Mujica. 40-47 para Rosalía después de la primera canasta de la segunda parte. Vuelve al 5 para 5 Cambre, balón para Lluvero en el tiro libre. Triple de Cibán, anota, 43-47, se acercan al marcador. Bueno, y vemos como Rosalía sigue con esa mentalidad de intentar correr cada vez que recupera el balón. Falla el triple Mateo en transición, falta el número 15 de Cambre, Amir. Primera Primera falta. Amir y primera falta de Cambre en esta segunda parte. Un minuto de juego. 43-47, sigue Rosalía al mando. Yo creo que Cambre no ha conseguido ponerse por delante en toda la primera parte. Balón para Yago, por parte de Rosalía. Le roba el balón recuperado. en media pista, el número 21 de Cambre, canasta fácil. 45-47, se acerca a 2. Bueno, estas eran las canastas, ¿no? que echábamos de menos de Cambre en la primera parte, que Rosalía era capaz de conseguir con algo más de facilidad, y veremos cómo se da esta segunda parte por parte del Cambre, si son capaces de conseguir alguna canastita más de estas. Falta personal del número 0, Pablo Rabadán. Banda para Rosalía, 14 segundos. Mucha presión en Cambre en defensa ahora. Lucha y balón para Cambre. Bueno, vemos otra mentalidad defensiva, ¿no? En Cambre, cada vez que Rosalía intenta ir a canasta son ellos los que cierran los espacios. 2 minutos de juego de la segunda parte. Cambio ya en Cambre. Se va el 0 Rabadán. Entra el 22 Alberto Rodríguez. Sigue con su plan Javier Rodríguez. De rotaciones constantes. Primeros minutos, ¿no? Del número 22. Sí, primera aparición en pista para el número 22. Situación de indirecto para mí, en el poste bajo. Balón, saca el 22, triple liberado, falla, rebote para Lluvero y empata el partido. Después de muchos minutos, consigue empatar el partido Cambre. El balón Cambre, sale en transición Cibrán. Partido directo, lateral, pase a la continuación para Mir. Falta personal de número 7 Ferreira. 2 tiros libres, si no me equivoco, para Cambre. 2 tiros libres para el número 15. Y posibilidad de Cambre de ponerse, si no recuerdo mal, por primera vez por delante del marcador. Falla también. Rebote para Rosalía, para Música.
ocasión para colocarse por delante. Vemos que le vino bien el descanso a Cambre, mucho más activo ahora en la pista, mucho más agresivo en defensa. Falla, rebote para Rosalía. Rosalía sigue con su plan de juego, intentar correr, caer con el rebote, falla, pero consigue el rebote en ataque, balón para Carlos Gil. Triple abierto para Rosalía, fallado. Rebote para Rayado, falla otra vez. Muchas imprecisiones en estos primeros minutos, falla un poco de Cambre para jugar un 5 para 5. Con mucho contacto en el partido, como era de esperar. Falla el triple. Cambre, falta personal en el rebote. Falla el primero, 15. Amir. Segunda falta personal. Nuevos cambios en Cambre. Entra en la pista el 14. Directores en 10 Pascual. Va el 21 Mateo. 19 Chilán. Continúan rotaciones en el equipo de Cambre. Sin cambios por parte de Rosalía. Yago. Vuelta atrás de Carlos Gil. Falla el tiro. Reclama falta al árbitro. Contraataque de Cambre. Falta personal. 10 tiros libres. Número 22. Roberto Rodríguez. Falta personal. En la de la música. Es su segunda falta personal. Sufre Rosalía cuando Carlos Gil en ataque. Primer tiro libre dentro. Y se coloca por delante Cambre. Anotado por parte de Cambre, número 22, Roberto Rodríguez. Sigue la defensa presionante sobre la subida de balón de Yago. Falta personal. Número 22. 22 se queda a pista con una clara misión que es la de defender a Carlos Seijo, a Carlos Gil, perdón. Delante del fondo para Rosalía, con 14 segundos. Solo una canasta en 5 minutos de juego para Rosalía. Tiro de Ferreira, falla. Rebote de la Mújica. Falta personal, tercera falta personal del número 15 de Cambre. Y 2 tiros libres para Rosalía, porque es la quinta falta personal de Cambre en este cuarto. Y entra con 3 faltas Pablo Rabadán. Decide apostar por un quinteto un poquito más bajo Cambre. Primer tiro libre dentro para Yago Fernández. Segundo fallado. Rebote para Rabadán, balón en las manos de Pascual, marca sistema de bloqueo directo. Bloqueo esta línea de fondo para Cero, falta personal de Mújica, que será, si no me equivoco, la tercera falta personal. Y cuarta falta personal de Rosalía en este cuarto. Cambios en Rosalía. Se va Mújica, entra el número 4. Iago Fernández, no, Carlos Vallés. Y se va Jorge Pillado. Y entra Antón Soto. Por parte de Cambre, se va el número 22,
Alberto Rodríguez y entra Pepe a pista. Poste bajo para Valdés. Triple de Yago. Falla. Rebote para Cambre. Pablo Rabalán. Penetración Pablo Rabalán. Saca de falla para final. 27 Valdés. 2 tiros libres para Pablo Rabalán. Sigue la sequía anotadora de Rosalía en esta segunda parte. Yo creo que el cansancio de Carlos Gil que está anotando el equipo. Los últimos tiros de Yago Fernández no fueron buenos. Y si no me equivoco, 3 puntos de Rosalía en 6 minutos de juego. Correcto. Falla el segundo, rebote para Rosalía, antideportiva para el número 24, Sergio Lluvero. Le pide explicaciones al árbitro. Primera falta personal de Lluvero. 2 tiros libres para Oliveira. Y balón en posesión para Rosalía. Ha cambiado un poquito la tónica en esta segunda parte, Borja. Vemos mucho más duro en defensa Cambre. Sí, incluso saliendo al contraataque, ¿no? Lo que veíamos en la primera parte de Rosalía, lo estamos viendo ahora por parte de Cambre. Mucha actividad en defensa, colapsando la zona cada vez que hay alguna penetración. Están defendiendo muy bien en los inicios de esta segunda parte. Carlos Gil. Falla el primer tiro libre de Cordeira. Buena lanzada el segundo. Falla también. Y posición para Rosalía. Anotar y empatar el partido. Falta de 4:42 para finalizar el tercero. Vemos como el entrenador de Cambre gritaba azul para marcar la defensa de sus jugadores. Zona de ajustes. Por ahora consiguen parar el ataque de Rosalía. Triple a la falta de 2 segundos. Se anota Triplazo. Yago Fernández. Para situar otra vez a Rosalía por encima en el marcador. 50-51. Dos equipos con bandera. Y falta de ataque. Cambre, cuarta si no me equivoco. Cuarta falta personal de Amir. Jugador más grande de Cambre. Vamos a ver qué decide el entrenador. Si lo cambia, si lo puede mantener en pista, con 4 faltas. Por ahora sigue en pista. Balón en las manos de Yago Fernández. Presión asfixiante de Pascual. Bueno, vemos que ya se prepara Sergio Lluvero para cambiar. Triple desde la frontal para Rosalía que falla. Ataca Pascual para Cambre. Triple de Amir que falla. Uno de estos triples que cuando ves que te van a cambiar. Carlos Gil, que no consigue Veo a Carlos ir Gil. fácil la canasta. Lo veo muy cansado en esta segunda parte. No está jugando fluido, buscando sus tiros cortos, que es su mayor amenaza en ataque. Bueno, y Cambre fue capaz de reajustar en el descanso pues su defensa para que el mejor jugador de Rosalía hasta el momento, con 20 puntos, Carlos Gil, pues Anotado en la segunda parte. lleve 0 puntos en esta segunda parte. Ataca Rosalía, moviendo el balón para encontrar un tiro liberado que falla. Cambre.
Bueno, vemos más imprecisiones ahora en esta segunda parte, ¿eh? Triple en contraataque para Pascual. Falta decir algo para que haya canasta. Bueno, vemos que cuando los equipos deciden una posición, tienen mayor acción. Está muy bien, la defensa es contra 5. Otro triple para Rosalía, fallado. Y a correr Cambre. Para Pepe. Para el juego, para Pascual. Mira un bloqueo directo en la frontal. Toca el balón para la Rosalía. Falta personal del número 4. Dos tiros libres. Dos tiros libres para Pepe. Para el Cambre. Puede ampliar la diferencia. Cambre. El primero. 6 puntos en el partido para Lluvero. Se dispone a lanzar el segundo tiro libre. Tiro libre anotado por Lluvero. Máxima para Cambre. 55-51. Y la Lofoira Para el para el partido. partido. Falta de 2.23 para finalizar el tercer cuarto. 54-51. Vemos que el pabellón Sara Gómez empieza a coger color para la segunda semifinal, donde se medirá el equipo de casa, el CLB, contra el BBCA Ferrol a las 8 de la tarde. Mucha camiseta negra ya en la grada. Bueno, vemos que las gradas poco a poco se van llenando y entendemos que a medida que vaya pasando la tarde y el sol se vaya escondiendo un poco, pues la gente vendrá a ver esta fase final, ¿no? Mucho calor en Villa García hoy. Mucho calor en Villa García, pero una tarde fantástica para jugar al baloncesto. Nos quedan 12 minutos apasionantes para ver quién será el primer finalista. Apuesta Cambre la vuelta a la pista por un equipo más bajo, con Lluvero, Flores, Aarón, Pascual y Pablo Rabadán. Y en Rosalía sigue su base Yago Fernández, Andrés Blanco, Lucas García, Antón Soto y Carlos Valdés. Descanso para Carlos Seijo y una zona por parte de Cambre. Tiro para Antón Soto a 4 metros, falla, rebote para Pablo Rabadán. Vemos que la alternancia de defensas por parte de Cambre ahora le está costando leer a Rosalía. Me comentan por línea interna que te van a mandar el roster de Rosalía a casa Carlos Gil. Carlos con Gil. el nombre de Carlos Gil. Creo que es Gil Seijo de ese tipo. Falta personal en media pista para parar el contraataque de Cambre. Falta del número 7, no, del número 10, Pascual, segunda falta personal.
2 tiros libres para el 66, Antón Soto. Bueno, vemos como en esta segunda parte ya la anotación es mucho menor que en la primera. En la primera acabamos el partido con un 40-45. Y en esta segunda parte, a falta de 1.31, no superan los 60 puntos. Parcial Más favorable tensión. para Cambre. Más tensión y mucha más defensa ahora en pista. Falla el segundo tiro libre. Está fallando mucho tiro libre a Rosalía. Esperemos que no le pese al final del partido. Paso cero de Pascual para una bonita canasta. A la remán Guillé. Y más 5. 57-52. Toque directo en la frontal. Juega el Rillet por parte de Yago Fernández. Triple liberado para Antón Soto. Y falta en el rebote Del número 24 de Rosalía. 2 tiros libres para Cambre para ampliar la ventaja. Cuidado, sube la tensión en la pista. Algo pasa. Bueno, se nota que hay nervios, ¿no? En un partido importante como este. Y a medida que pasen los minutos y se acerque el final del partido, los nervios van a subir. Los dos equipos se están jugando el pase a la final. Al final llevas preparando un año entero, una temporada entera al equipo para esta fase final y ninguno de los dos quiere perder. Pues no. Primer tiro libre anotado por parte de Julio Flores. Se dispone a tirar el segundo, lo mete. 59-52. Sigue subiendo la renta por parte de Cambre. Canasta de 2 puntos de Yago Fernández. 17 puntos para él. Triple en carrera para Julio Flores, lo falla. Rebote para Valdés, 44 segundos. 59-54 en el marcador. Está acusando la falta de anotación Rosalía en esta segunda parte. Parece que Yago asume ese rol. Falla Antón Soto, el tiro a 4 metros. 23 segundos, le tocan el balón por detrás a Pascual, fondo para Cambre, 16 segundos de posesión. Cambio en las filas de Cambre, entra el 13 Pepe Valcárcel y se va el 10 Pascual. Juego, pararón. Triple de Raba, lo falla. Última posesión, 10 segundos. Balón en las manos de Yago. No consigue lanzar a canasta Valdés. Más 5. El balón muy abajo. Finaliza el tercer cuarto. Un marcador de 59-54 para Óptica Cambre. Vamos a por el último cuarto, Borja. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
vamos con el último cuarto de la primera semifinal. Por parte de Cambre, saltan a la pista el 0, Pablo Raba, el 7, Aarón, el 13, Pepe Valcárcel, el 24, Lluvero y el 14, Julio Flores. Y por parte de Rosalía vuelve a pista el número 10, Carlos Gil, el número 5, Yago Fernández, número 24, Andrés Blanco, número 66, Antón Soto y número 0, Luis García, que si no me equivoco es la primera vez que pisa el parquet. Sí, primera aparición en pista para el número 0. Situación de indirecto, poste bajo para Gil, salta al 2 contra 1 Cambre, triple liberado de Antón Soto, falla, rebote para Rosalía, balón otra vez en las manos de Gil, recordemos que no ha anotado en la segunda parte. Triple de Andrés Blanco. 59-57, se acerca a 2, Rosalía en el marcador. Bueno, vemos como Luis García ya entra en pista haciendo lo que sabe hacer, ¿no? Tocando mucho balón en el rebote y dándole segundas oportunidades a su equipo. Sí, otro rebote en defensa ahora para él. Balón en las manos de Yago Fernández. Parece que Gil está un poco más descansado. Otra penetración para Gil y canasta. Empata Dos primeros partido. puntos de Carlos Gil en la segunda parte. 22 puntos para él y 17 para Yago Fernández. Y el más destacado, Pablo Rabadán, el 0 en Cambre. Que coge el balón en el suelo. Tras su penetración, triple de Julio Flores. Canasta de mucho mérito para Julio Flores. 62-59. Empiezan a aparecer los jugadores importantes en los dos equipos. Penetración de Yao, asistencia para Antón Soto, 62-61. Empieza con un poquito más de ritmo este último cuarto. Falta personal de Yago para Rosalía. Tercera falta personal. 2 tiros libres para Aarón para ampliar ventaja por parte de Cambre. Salta a la pista el número 15, Amir, con 4 faltas personales. Se va Lluvero y se va Raba y entra el 21, Jorge Mateo. Siguen las rotaciones por parte de Cambre. Hay el primer tiro libre de Aarón. Muchos fallos en el tiro libre por parte de los dos equipos. Vaya el segundo. Rebote para Cambre. Cambre. Fondo de Rosalía. 14 segundos de posesión para Cambre. Muy importantes estos rebotes. Sí. Falta de 8 minutos. Dobles oportunidades. Triple de Jorge Mateo para poner 4 arriba a Cambre. Triple de Antón Soto, falla, no toca aro. Fondo para Rosalía, falta de 9 segundos, perdón. Haciendo Otra vez trabajo sucio. Luis García peleando García. ahí debajo del aro para recuperar el balón tras un mal tiro de su compañero. Vuelve a pista Raba por parte de Cambre. Se va Julio Flores. Y 20 segundos de descanso para Raba. Canasta De Carlos Gil. Carlos Gil. 24 puntos. Se coloca a 2. Rosalía. MVP de la final, de la semifinal. Carlos Gil. Segundo triple liberado por parte de Cambre, que ahora falla, pero coge rebote.
Tiro forzado. No está de Amir. seleccionando bien el tiro Amir por parte de Cambre. Mucha agresividad en defensa. Empieza a notarse el cansancio en las piernas de los jugadores de ambos equipos. Posesiones más largas. Triple de Andrés para Rosalía. Recupera el mando en el partido. 6-5, 6-6 para Rosalía. 6-41 para acabar el partido. Dos triples importantes de Quiere contestarlo Andrés. Raba por parte de Cambre. Falla, pero rebote para Mateo. Tiro taponado. Falta personal. Si es del 15 será la quinta. Quinta falta Quinta falta personal. personal. Se acaba el partido para Mir. Salta Lluvero para sustituir a Mir y cambio se va Aarón y entra Cibran. Buen trabajo en los pocos minutos que lleva en pista para el número 0 de Rosalía. Trabajo sucio que diríamos los entrenadores. Balón para Yago, punto arriba Rosalía. Poste bajo para Phil, tiro a 4 metros, nuevamente 3 arriba, 26 puntos para Carlos Gil. Está muy cómodo Carlos Gil en esos tiros de media distancia. Para el partido Y Javier tiempo Rodríguez, muerto. con tiempo muerto. ¿Dónde están los tiempos muertos? Los veo, tío. Le queda un tiempo muerto solo a Ósculo. Ah, no me hagas con los amigos. Dije un saludo para Lorenzo, que está recuperando de su lesión, está a la espera en las puertas de la rotación. Un saludo a las chicas del bar que hacen un gran trabajo. Por favor, acordaros de Patricio. Saludos para las chicas del bar, acordados de Patricio. Se reanuda el juego, balón para Cambre. Recordamos 65-68 a falta de 6 minutos. Raba otra vez en pista. Falta personal. El número 24. Segunda falta personal. Fondo. Y segunda falta de Rosalía en el cuarto. Por una de Cambre. Fuera, pierde el balón Pascual. Buena defensa de Rosalía. Esto empieza a calentarse. Balón para Yago Fernández. Pascual presionando. Sigue en pista el número 0 para Rosalía. Balón poste bajo para Antón Soto. Defendido por Raba. Saca el balón para Seijo.
Canasta de Antón Soto. Importantes los puntos ahora. 5 Falta de puntos 5 arriba minutos. Rosalía. Vemos cambios preparados en Cambre. Seijo cuando no anota, perdón, Gil cuando no anota, asiste. Falta personal. Tercera falta personal de Rosalía en el cuarto. Fondo para Cambre. Cambios. Entra el 22, Alberto Rodríguez, y se va el 21, Jorge Mateo. Poquitos cambios en lo que va de cuarto en Rosalía. Saque de fondo para Cambre. Balón en las manos de Cibrán. Pide el bloqueo. Triple y anota para el 68-70, Cibrán. Viene el balón Cambre. Rosalía. Sale Cibrán en transición. Falta personal de Antón Soto para parar el juego. Cuarta falta personal del equipo en este cuarto. Y segunda falta personal de Antón Soto. En las manos de Cambre para igualar o ponerse por delante. Bueno, entra en bonus. Importante esta falta, a falta de casi 5 minutos estar en bonus ya. Una falta Rosalía, o una falta de equipo, perdón, Cambre. 2 tiros libres, falta de Gil. Segunda falta personal. Pero ya 2 tiros libres para Pascual. Salta a pista Flores por parte de Cambre. Se va Raba. Primer tiro libre para Pascual. Mete 69-70. Se dispone a lanzar el segundo tiro libre. Lo falla. 69-70 para Rosalía. Balón en las manos de Yago. Sigue el ataque pausado de Rosalía. Balón abierto para Andrés. No consigue tirar. 3 segundos. Triple de Yago. Falla. Rebote para Cambre. De Cambre ahora. Tiro precipitado de Cibrán. Falta personal del 22. Alberto Rodríguez. Segunda falta de equipo para Cambre. Balón en fondo para Rosalía. Imprecisiones por los dos equipos en estos últimos minutos. Empiezan a aflorar los nervios. Los dos entrenadores disponen de 2 tiempos muertos. Siguen los cambios en Cambre. Entra Raba otra vez, se va Pascual. 2 contra 1 a la subida del balón. Buen pase para Antón Soto. De Yago Fernández para Antón Soto. 69-72, 3 arriba para Rosalía. Ataque para Cambre. Triple de Julio Flores. Falla. Triple muy forzado. Balón sale por banda. Balón para Rosalía. Y cambio, se retira Luis García. Muy buenos minutos de Luis. Y entra el número 34, Jorge Pillado.
Las dos faltas que lleva Cambre en este cuarto le permiten seguir presionando a toda pista, ejercer una mayor dureza en la defensa. Está viendo una subida de balón. Falta personal de Cibrán. Tercera falta de equipo. Baja con 14 segundos para Rosalía. Balón en las manos de Carlos Gil. 1 contra 1. Lo frena Raba. Rebote importante. Para Rosalía. Otros 14 segundos. La falta de 2:45. Para el minuto 28 y para el partido Javier Rodríguez. 69-74 para Rosalía, canasta fundamental de Carlos Gil, que está haciendo un verdadero partidazo. Vemos como los dos equipos de la segunda semifinal están preparados para el siguiente partido de la tarde. Ya vemos a los dos equipos de la siguiente semifinal en las sillas reservadas a pie de pista. Borja, ¿qué opinas? ¿Cómo ves esa segunda semifinal? Bueno, intentaré ser imparcial, ¿no? Imparcial. Bueno, creo que va a ser un partido igual de físico como estamos viendo en esta primera semifinal. Y veremos si los nervios no pasan factura. Bueno, se inicia el juego en la primera semifinal, balón para Cambre. Está buscando a su anotador Julio Flores, recibe en cabecera, bloqueo directo, pasa a la continuación. Consiguen tapar el tiro, 4 segundos, balón para Raba, defensa asfixiante de Gil, consigue la canasta, se acaba la posición. Gran defensa de Rosalía, muy buena defensa. Vemos que las chicas del bar no se acuerdan de Patricio. Pero se acordarán. Sí. Vamos, Nuria. Balón para Isaac. Segundos para el ataque de Rosalía. Primer balón, Carlos Gil. Balón en las manos de Yago. 8, 7. Puerta atrás de Cerdeira. Falla el tiro. Rebote para Cambre. Le roba la bola Antón Soto. Toa. Pillado por perdón. Y canasta importantísima. 69-76 para Rosalía. 1 minuto 39 y ahora Se me antoja que este ataque es fundamental. Canasta. Balón robado, contraataque, 2-0. No consiguen sacar nada. Canasta al final. Y último tiempo muerto que disponía Javier Rodríguez. Tiene que ganar el partido. Más 9 a falta de 1.27. Veremos cómo se recompone Cambre de este tiempo muerto y si son capaces de darle la vuelta, ¿no? al marcador. Empieza a complicarse el partido para Cambre. No
no supo aprovechar las 3 faltas que tenía para endurecer la defensa. Está atacando estos últimos momentos Rosalía con mucha precisión, encontrando a sus jugadores, sus ventajas. 1.27 para el final, 69-78. Acaba el tiempo muerto. A ver con qué sale Cambre. Bueno, vemos que la ausencia de Amir por 5 faltas Le está pesando. está pesando. Sale con los nuevos jugadores Rosalía. Y sin cambios por parte de Cambre también. Saca en pista de ataque Cambre. 14 segundos de posesión, 1.27 para el final. Vamos a ver, señores, qué pasa en este ataque. Balón para Mateo. Julio Flores liberado. Triple, falla. Rebote para Rosalía. Presión por parte de Cambre, que sale. Uy. Roba el balón Cambre. Sale en contraataque. Y pierde. Se le escapa el balón a Mateo. Balón para Rosalía. 1-0-5. Cambio en Rosalía. Se va del campo pillado y entra Mújica. Bueno, Va a vemos que el sacar de tiempo fondo muerto Gil. Surtió efecto por parte del entrenador de Cambre, pero no fueron capaces de convertir el triple. Ataca Rosalía. Puede arriesgar Cambre. Tiene 3 faltas de equipo. Falta personal. Número 9, Cibrán. Cuarta falta de equipo en este cuarto. A partir de ahora serán tiros libres. Y tercera falta de Cibrán. Pues ya vemos que Cambre ahora Ya con van el reloj. muy agresivos. Saltan al balón, intentando recuperarlo lo antes posible. Balón en las manos de Yago. No hace falta Cambre para llevarlo a la línea de tiros libres y parar el reloj. Cuarta falta personal de Cibrán. 2 tiros libres para Yago. Medio partido en estos 2 tiros libres. Sin tiempos muertos por parte de Cambre. No puede parar el partido Javier Rodríguez. Falla el primero Yago Fernández. Sigue la renta de 9 puntos para Rosalía. 17 puntos hasta ahora de Yago. Muy buen partido. Junto con Antón Soto y Carlos Gil. Los jugadores de Rosalía. Vaya el segundo. Bien, rebote para Mújica, importantísimo rebote en ataque. Balón para Carlos Gil. Falta personal. Cambre, lo llevan a la línea de tiros libres otra vez. Está dando vida a Rosalía, Cambre con los fallos en los tiros libres. Vamos a ver Gil ahora. Bueno, vemos que los 45 segundos se van a hacer un poquito largos. Bueno, todo depende de estos 2 tiros libres. Si la renta sube 11, se me antoja complicado ya para Cambre darle la vuelta al partido. Anota el primer tiro libre Carlos Gil, 69-79. Segundo tiro libre, lo falla. Rebote para Raba. Tiene que atacar rápido, tira de 3, lo falla. Rebote para Mújica y falta personal de Piden Julio perdón, Flores. piden perdón por el golpe
empieza arriba para Rosalía con 36 segundos en juego y 2 tiros libres para Música. Se ha desconectado en los últimos 5 minutos Cambre, que ha pasado factura. Rosalía muy sólido, volvieron a encontrar los puntos de Carlos Gil. Pero anotó en el tercer cuarto y en este último lleva 9 puntos para sumar 29, más la aportación de Antón Soto. De los 2 tiros libres Música, 69-81, ataque para Cibran. Parece que esto está triple de Raba, anota el plazo de Raba, falta personal de Lluvero, a la línea otra vez Carlos Gil, 72-61, 26 segundos. Sin tiempos muertos Cambre. Quinta falta personal de Cibran, salta a pista Aarón. 2 jugadores eliminados por parte de Cambre. Dentro del primer tiro libre de Carlos Gil, llega a los 30 puntos. Falla el segundo. Falla. Rebote para Rabadán. Intenta buscar el triple, que no 16 acierta. segundos, balón para Rosalía. Falta personal. 7 segundos. 2 tiros libres para Rosalía. Pues ya tenemos primer finalista para mañana domingo. Sigue el dominio de Rosalía sobre Cambre este año. Quinto enfrentamiento, 4 victorias para Rosalía por 1 de Cambre. Vaya, el primer tiro libre Antón Soto. Anota el segundo, 72-83, 7 segundos, 6, 5. Tira Mateo, triple, falla, rebote para Antón Soto, finaliza el partido. Primer finalista, Rosalía. Enhorabuena, Rosalía, muy buen partido. Rosalía, buen partido. Y felicitar también a Cambre, que después de una gran temporada y de volver al partido en el tercer cuarto, pues no ha podido ganar esta primera semifinal, pero de todas formas ha hecho un año muy bueno. Bueno, mucha suerte a los dos equipos que van a jugar la segunda semifinal. Esperemos que sea tan atractiva e interesante como esta primera. Un saludo de parte de Javier Nogueira y Borja López. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.